Bienvenidos a otro manual para el duelo, un espacio libre, libre para sentir, para llorar e incluso para reír. Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices después de haber vivido el que alguien especial se haya ido. Yo soy Carolina y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan, esas que no tienen reglas ni instrucciones, porque para los duelos no hay manual, sino muchas versiones, y aquí te comparto la mía. Cuando nos sucede una situación dolorosa, es normal que aparezcan muchos sentimientos de injusticia, de esto por qué me pasó a mí, de la vida está siendo injusta conmigo, y muchas veces también pensamos que esa misma vida se ensañó con nosotros por hacernos vivir esas situaciones que también a veces se acumulan y nos suceden muy seguido en un periodo de tiempo, y pensamos como por qué la vida o por qué el Dios en el que creo me puso en esta posición de dolor. Pero, ¿cómo podría funcionar nuestra vida y qué provecho podríamos sacar de nuestra vida si la entendiéramos desde un plan perfecto de almas que pactaron sus experiencias de aprendizaje antes de encarnar en este cuerpo y venir a este plano terrenal? Sobre este tema hay muchísima tela para cortar y hay mucho que hablar porque es una visión muy bonita y muy enriquecedora que nos permite, creería yo, que trascender o ahondar un poco más en estas situaciones que nos han sucedido y que nos suceden. Y en mi caso personal, en mi experiencia, desde que empecé a comprender todas las vivencias que a mí me sucedían desde el plan del alma, he entendido que nada me pasa ni por casualidad ni porque sí, sino que todo me sucede con un propósito. Las personas que conozco, los obstáculos que vienen a la vida, los momentos de felicidad, todos llegan con un propósito, y eso me ha dado muchísima claridad para entender y para aceptar mis propias situaciones pues de duelo y cualquier momento que llegue a mi vida. Por eso invité a este episodio a una persona muy especial para mí, una amiga que se llama Mónica López, y la quise traer porque ella acompaña a diferentes personas en sus procesos de vida, de su despertar espiritual. Tiene una conexión demasiado chévere, demasiado nutrida, demasiado, creo que siempre está en constante crecimiento y en constante transformación con los ángeles y con otras dimensiones, y desde ahí, desde ese lugar y desde sus propias experiencias, hace un acompañamiento muy bonito con diferentes personas que acuden a ella, que la buscan, precisamente para entender un poco más su propósito de vida en esta tierra. Así que, Moni, gracias por aceptar la invitación a este podcast de Otro Manual para el Duelo y bienvenida. Hola, Caro, gracias por la invitación, gracias por la presentación, la confianza, y que sea un espacio que juntas podamos tejer para que la gente también se sienta acompañada en sus procesos personales. Así es. Y Moni, como yo lo decía, digamos que cuando uno aprende a mirar desde el plan del alma o como este pacto que uno hizo antes de venir a este mundo, hay como un cambio de vida y como en todo el mindset, y de también creo que yo muchas costumbres o muchas creencias que uno tiene. Y me gustaría que empezáramos precisamente como por ese principio, como de entender qué es el plan del alma o a qué nos referimos cuando hablamos del plan del Bueno, el alma. plan del alma es un plan que hizo el alma antes de nacer. Nosotros somos parte de, digamos, yo siempre pongo el ejemplo del racimo, somos parte de un gran racimo que es el universo y esa divinidad que cada persona la puede nombrar o identificar o sentir de una manera distinta, pero esas pequeñas uvitas somos cada uno de nosotros, somos parte del gran espíritu y nosotros somos pequeñas almitas que nos desprendemos de ese racimo para podernos experimentar. Por eso hablamos de que existen muchas vidas, muchas oportunidades de experimentar en diferentes formas, en diferentes cuerpos, porque en cada existencia es como ir a la universidad un semestre y aprender unas materias, tener unos compañeros y llevarse unos aprendizajes para el siguiente semestre. De eso se trata el plan del alma. El propósito más grande que tenemos como parte de ese gran espíritu y como almas individuales es experimentarnos, gozar y a través de ese gozo recrear o recordar que nosotros también somos creadores de cada momento de nuestra existencia. Entonces, antes de venir, nuestra alma hace pactos con otras almas que se llama grupo primario espiritual, que son esas almas con las que normalmente venimos en diferentes vidas, en diferentes roles. Elegimos la forma en la que vamos a tener los aprendizajes, entonces hay 5 líneas de aprendizaje como básicas en el ser humano, que es la familia, el trabajo, la espiritualidad, la salud y la familia.
siempre trabajamos esas 5 áreas, pero hay un área o dos que normalmente es como nuestro caballito de batalla, nuestras dificultades, nuestros retos están ahí. Elegimos el cuerpo que vamos a tener, elegimos el género que vamos a tener, elegimos a nuestros padres, hacemos todo eso en acuerdo. Y antes de venir, como no lo recordamos exactamente, ese guioncito se lo regalamos o se lo entregamos a 3 ángeles, que son los ángeles que acompañan a cada persona, ángel guía, ángel de ley y ángel guardián. Y es como, bueno, miren, acá les voy a entregar el book de la historia de Mónica. Como mi propósito es recordar, entonces ustedes van a ir haciendo que suceda esto que corresponde. Mientras, si corresponde en esta vida, yo empiezo a recordar y a hacerme dueña de mi propia existencia, pero todo lo que sucede tiene una correspondencia. Esos ángeles lo saben, respetan la ley universal del libre albedrío y es que cuando yo ya esté en la película también puedo tomar ciertas decisiones y así lentamente nos vamos conectando con la conciencia de recordar eso. Soy todo, soy creador, soy un ser infinito, tengo un potencial infinito y vine aquí a tener esos aprendizajes, pero a través del gozo y el disfrute, aunque a veces sufra. Sí, total, aunque a veces seamos nosotros mismos los encargados de hacernos sufrir. Y hay algo que me parece muy lindo y es cómo somos creadores de nuestra propia realidad. Y sobre todo que cuando estamos en situaciones de duelo o de extremo dolor, somos nosotros mismos quienes a la vez tenemos esa capacidad de salir de ahí por más red como de apoyo que tengamos alrededor, por más herramientas que tengamos alrededor, somos nosotros quienes activamos o quienes detonamos precisamente como esta conciencia o nos conectamos con esa intuición para saber qué necesitamos en ese Sí, momento. exacto. Tenemos un aparato maravilloso que es la mente. Todas nuestras creaciones surgen desde allí. A través de nuestros pensamientos, nosotros creamos un lenguaje, unas emociones y todo un sistema vibratorio que es la forma en la que nos comunicamos con el universo. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos muy bien de dónde surgen nuestros pensamientos, que surgen de todo nuestro inconsciente, que es desde nuestro sistema de creencias que surge a través de lo que vivieron nuestros padres y traemos esa información inconsciente de lo que vive la sociedad, el colectivo, de las experiencias que yo viví como niña cuando era pequeña y de las experiencias que vivo a cada segundo, porque lo que entra por mis sentidos se convierte en una verdad en mi inconsciente. Entonces, si yo vi, por ejemplo, no sé, mi familia, no sé, el padre era violento con la madre, eso es lo que para mí es la realidad. Y desde esa visión, yo monto un sistema de creencias que me hace pensar, el matrimonio es peligroso, entonces no me caso, o el matrimonio es así, el hombre es violento, entonces busco esos espacios. Quizá incluso también pueda adherirme a esa creencia y generar nuevos pensamientos, em, mm, casándome y queriendo reparar eso de una manera, y sería también una manera transformadora. Pero lo que surge del inconsciente y se convierte en mi pensamiento, que es mi realidad, es donde está el foco de atención que yo debo poner para poder transformar mi realidad. Cuando yo limpio ese inconsciente que me está diciendo, soy víctima, soy victimario, la vida no funciona, el dinero es escaso, las dificultades son la vida, entonces así van a ser mis pensamientos y todas las situaciones que lleguen a mi vida, en este caso de duelo y dificultad, cómo yo las voy a transformar y a mirarlas con un propósito de luz. Es que mi mindset, como dices tú, no tiene herramientas para eso. Entonces, por eso este centro es el creador de todo lo positivo y de todo lo no tan positivo que estamos todo el tiempo atrayendo a nuestras vidas. Moni, y digamos que en esto que dices hay algo muy teso porque precisamente empezar como a limpiar ese subconsciente de tantas cosas que tenemos y este inconsciente como de tanta información que durante tanto tiempo hemos cargado, tanto tiempo hemos heredado, hemos visto y nos hemos quedado con él, empezar como a limpiarlo y pues claro, yendo a terapia o buscando como las alternativas para hacerlo, empieza primero como por momentos de mucha autoconciencia y de decir como tú lo decías, como, bueno, yo, o sea, ¿por qué estoy pensando esto? ¿O desde dónde me estoy conectando con esto? Y muchas veces no es tan fácil tener como esa claridad para uno empezar a ver y empezar a barrer como toda esa basurita que se va quedando ahí atrás. Yo siempre pongo, Caro, el ejemplo de que el proceso de nuestra vida es el proceso del meditador, que es el que constantemente se está auto-observando. Esa es la puerta más importante para el camino a la conciencia. No la llamemos espiritualidad porque podemos entrar como en un modo cliché, pero digamos que conciencia
autoconocimiento, desarrollo personal y de autorrealización. Si yo vivo la vida en piloto automático y yo no me doy cuenta de qué siento, hay personas que vienen a sesión y empezamos a trabajar y es increíble que no son capaces ni de saber qué están sintiendo, no son capaces de nombrar esto es rabia, esto es duda, esto es frustración, no son capaces de identificar en qué parte del cuerpo y en realidad así vivimos gran parte de la género humano, vivimos en mute. Entonces, cuando yo empiezo conscientemente a querer observarme, eso de por sí ya empieza a suceder. Obviamente hay muchas técnicas, la meditación en sí es la técnica, yo diría, para mí la meditación, y visto como desde la filosofía yogi, la meditación es el fin último, porque ese es el lugar donde yo ya soy capaz de observarme, observar sin juicio, con total neutralidad y desde allí me reconozco diferente. Pero hay muchas formas para llegar a eso. Por ejemplo, la práctica del mindfulness, que es más como la atención plena, para mí es el entrenamiento para llegar ahí. En el yoga, el asana, las posturas físicas y todo lo que sucede ahí es el entrenamiento real que hicieron los antiguos yogis para llegar a poder estar en un estado cómodo de meditación por horas en el que la mente y el cuerpo se alinearon. Así que técnicas hay muchas, ¿sí? Una actividad consciente deportiva, una respiración, unos pranayamas conscientes, muchas formas. Pero una vez uno se da cuenta al menos, bueno, yo estoy viendo en piloto automático y no me estoy dando cuenta de qué pienso, de qué siento, de qué decisiones tomo, de que la realidad la estoy creando cada vez que digo, no, es que el matrimonio es muy duro, como mis papás, no, es que el matrimonio es muy duro. En ese momento, yo siento que las herramientas a cada persona les llegan y les llegarán diferentes. Hay quienes se van por el camino de la física cuántica, otros van a terapia toda la vida, otras regresiones, otras le rezan a Dios, lo que sea. Pero en ese momento ya por lo menos estoy como Mario Bros desbloqueando niveles, o sea, ya desbloqueé el nivel de la inconsciencia Total. que se dice mucho, es como estoy ciego y no sé que estoy ciego, pero empiezo a avanzar en la vida cuando ya reconozco, bueno, soy ciego, ¿ahora qué voy a hacer? Voy al oftalmólogo, me pongo unas gafas, unos lentes, y empiezan a llegar esas alternativas que van alineadas con mi proceso para poder empezar a meterme a ese cerebro, a meterme a esa energía y a transformarla para liberarlo de lo que no soy, de lo que no soy. Sí, porque muchas veces se convierte también como en un libreto como aprendido, pues como que estamos a veces como tan acostumbrados a escuchar frases, dichos de nuestros papás, de las personas cercanas a nosotros, frases que escuchamos, no sé, en la universidad, en una clase, que muchas veces son tan parte de uno que es demasiado difícil verlas desde otra perspectiva o decir como, no, esto no me corresponde. Y digamos, muchas veces veo el ejemplo cuando pasa con el tema de cómo se acerca uno a las relaciones de pareja o por ejemplo a las relaciones humanas, todas en general, y es que muchas veces uno desde todo eso que aprendió, ¿cierto? No solo es de violencia, sino también como es de esos dichos que se van quedando ahí, entonces uno ya dice, no, pues es que yo no necesito un hombre o no necesito una pareja, y después uno dice, pero ¿cómo así? Si yo sí lo quiero, pues entonces, ¿de dónde viene eso? Entonces, es muy chévere cuando empezamos a hacer esa conciencia y ya metiéndonos un poquito como en este tema de duelo, como lo decía al principio, cuando nos pasan esas situaciones, Moni, como de muerte, de dolor, muchas veces creemos o vemos a la muerte de ese ser querido como una injusticia, como no se lo merecía, como es que no debía, no era el momento, estaba muy joven o no era la manera, pues como que nos empiezan a surgir un montón de cosas pensando que es precisamente esa vida la que se ensañó con nosotros o ese Dios, independiente de la religión, pues que practiquemos, que se ensañó con nosotros, pero ¿cómo lo podemos explicar estos procesos de muerte que realmente son naturales? ¿Cómo los podemos explicar un poco desde este plan del alma? Hay varios puntos, Caro. Lo primero, como que enmarca todo, es que esa inconsciencia en el sentido del desconocimiento que tenemos de lo que somos como seres infinitos y cómo venimos a experimentarnos, pues nos limita. En la medida en que, por ejemplo, esa información, no sé, alguien que nos escuche hoy le llega por primera vez y como que de qué están hablando y cómo así, como me dice a veces la gente en consulta, me vas a decir que yo escogí este cáncer. Sí, lo escogiste. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. ¿Sí?
o más bien para qué, para descubrir un propósito. Entonces, cuando llega esta información, en principio puede que nos haga como ruido, pero es al ego, porque el alma sabe que esto es real. Esto no me lo inventé yo, esto ya es información que lleva mucho tiempo siendo transmitida en el entendimiento de esa conciencia. Entonces, lo primero es como desbloquear ese tema del control que queremos tener como humanos de la vida, porque si bien la diseñamos desde arriba, desde un nivel álmico de nosotros muy elevado, con amor, porque incluso con ese con el que estoy teniendo la guerra hoy o esa situación difícil, en amor allá arriba quedamos, hey, vamos a ser enemigos en esta batalla para yo aprender esto y tú aprender esto y cuando desencarnemos de este cuerpo y este ego nos vamos a parar allá arriba a decir, hey, ¿te sirvió que yo fuera el malo, la mala de la película? Y quizás aprendimos algo, sí. Entonces esa es como la primera invitación. Ahora, con respecto a la muerte, hay que hacer un trabajo muy fuerte con la muerte. En Occidente nosotros, Caro, no tenemos el entendimiento de la muerte. Lo vemos desde el dolor humano de los que quedamos, desde que creemos que es un castigo porque se murió joven, porque se murió en un accidente, porque se murió de 2 años o porque se murió viejita y no alcanzó a conocer a los nietos. La muerte no es eso, la muerte es un proceso en el que permanentemente habitamos. Cada respiración que nosotros hacemos nos invita a una muerte, nosotros morimos en cada respiración. La respiración tiene un proceso de 4 momentos, que es la vida, el vacío, la exhalación, el vacío es como la muerte, el renacimiento. Cada cierto tiempo, todas las células de nuestro cuerpo se modifican completamente. Entonces, no hay nada más seguro y certero en la vida que la transformación, que es la misma muerte. Si nosotros nos empezamos en principio a acercar con la muerte desde una visión distinta de, ok, Caro se murió y era joven, pues eso fue lo que estaba en el plan del alma, hasta aquí tenía que llegar ella, ya había cumplido sus aprendizajes, vuelve a su nivel de conciencia. Esto quizá no es un tema tan simple como, ay, sí, pues eso es lo que dicen, pero ahora siéntalo, pues, claro, también hay que vivir la experiencia humana, Total. porque si se te murió tu pareja y tú quedaste sola, pues también hubo un acuerdo ahí y quizá ahí también lo hablo, por ejemplo, desde experiencias de personas que ha acompañado, se muere el esposo y queda ella sola, y resulta que, bueno, si ella dirige bien su proceso, es su oportunidad de hacerse cargo, de ser capaz de cuidarse de ella, porque a lo mejor el papá, el esposo era un papá, o sea, muchas situaciones que pueden surgir de ahí. Pero al entender la muerte como un proceso natural y como el único seguro al que llegaremos todos los seres humanos, como que ya de alguna manera uno como que, aunque sea inconscientemente y no lo comprenda, no la quiera aceptar, baja un poquito como de barreras y dice, bueno, ok, esto es parte de la vida humana. Ya pues adentrarse en el proceso, hay muchas herramientas. Ahora, la otra parte es, hay que vivir lo que hay que vivir, y tú mejor que nadie sabes, los duelos tienen sus etapas, su proceso, que toman tiempo, que hay que vivirlos con mucha conciencia para poderlos elaborar bien, pero desde el plan del alma, cuando uno encuentra el propósito de luz, siempre le digo yo a las personas de cualquier situación difícil, eso lo impulsa a salir de ese proceso, eso le da ánimo para en esa curva profunda que hace uno en el duelo, le dé como la esperanza de que va a subir porque tiene un propósito. Ahora es de otro plano y esto quizá pues no lo perciben todas las personas, lo podemos hacer, pero quizás todos no estamos preparados en este momento en la vida para hacerlo, es poder tener esa conexión con estos seres al desencarnar. Esta es una, ¿cómo se llama? Como un atributo con el que yo nací, un don. Y hace poco me pasó que se murió mi abuelita, un ser muy especial en mi vida. Yo sabía, incluso ella no estaba enferma, nada, se murió de viejita, se murió así acostadita, la cosa más hermosa. Pero días antes ella como energéticamente me fue mostrando que se iba a morir, incluso un par de minutos antes de que se muriera, estaba yo acá en la casa con unas primas que venían de afuera de otras ciudades y yo les dije, niñas, prepárense porque la abuelita ya se va a morir. Pero yo pensaba que iba a ser como en un día o dos y a los 5 minutos nos llaman y nos dicen, vénganse que la abuelita ya está en las últimas respiraciones. Y, y Ok. comparto esto porque obviamente ella es la primera persona cercana a mi vida que se muere, ella y mi perro que se murieron este año. De resto, las personas con las que yo he tenido esta conexión han sido personas que yo he acompañado en sus procesos finales de desencarnar, personas en procesos de cáncer sobre todo, que cuando me llaman o si he estado ahí con ellos es muy impresionante, Caro, como, o sea, ver morir a la persona o me llaman y me dicen, se acaba de morir y yo ahí automáticamente siento a la persona aquí.
Entonces es como esa validación y les comparto esto porque si todos pudiéramos tener esta conciencia, porque todos tenemos el don, pero no tenemos la conciencia de que los tenemos, nos daríamos cuenta de que en serio no fue sino un paso de cuerpo a no cuerpo. Y por ejemplo, a mi abuela, o Exacto. sea, yo sí, a veces en las noches como que lloro, abuelita, te quiero abrazar, pero la siento tanto, es tan presente su energía. En la iglesia era como que ella estaba ahí en las noches con mi hija, nos acostamos y le hablamos y es como que yo siento las manos de ella. Entonces, si pudiéramos como hacer un cambio en ese chip interno de, no, es que se fue, no la vuelvo a ver, bueno, simplemente cambió de forma, no tiene el cuerpo, pero esa energía nunca deja de existir. Y hasta los más incrédulos, Caro, cuando llegan a sesión o conversamos de eso, se me murió, no, es que sabes qué, se me aparece una mariposa o yo creo que este ser sí me habla, sí me manda mensajes, sí me escucha, pero creo que estoy loco, loca. No, estamos simplemente en otra forma, pero el etérico, el energético, el álmico sigue existiendo y esas personas se convierten en lo que llamamos guías espirituales, porque ellos no son ángeles, aunque uno diga mi abuelita, mi angelito, no se llaman guías espirituales, que al desencarnar ven el plan de tu alma y sin el ego también pueden contribuir en tu experiencia. Entonces podemos activar esa relación, abuelita, muéstrame, abuelita, dime, papá, tal cosa, porque ellos también respetan nuestro libre albedrío para poderse o no comunicar. Entonces esos tres aspectos siento que cuando los empezamos a observar y a querer experimentar más conscientemente, cambia la relación con ese proceso de duelo y de dolor que hay a través del duelo. Total, ahí no, Moni, o sea, Sí. como que me surgieron un montón de preguntas, pero hay algo como muy chévere en lo que dices y está este tema de que todos tenemos ese don, ¿cierto? Solo que muchas veces estamos muy dormidos para sabernos que somos capaces de tener como esta conexión. Y me pasa, por ejemplo, que ahora que he empezado con el proyecto de otro manual para el duelo, yo hablo mucho de cómo pues cómo yo encontré con mi papá la forma de tener como nuestras señales o de nuestra comunicación, o incluso yo muchas veces digo que yo juego con él porque es como que le pido preguntas, le digo que me haga cosas, que me muestre cosas y lo hace, ¿cierto? O sea, o nos entendemos perfectamente en este juego y hay como dos clases de personas, por así decirlo. Están las que en ese momento dicen como, déjalo descansar, pues es que no lo has dejado descansar y entonces porque todavía lo tienes muy presente, todo. Y están las otras que dicen, yo llevo mucho tiempo pidiendo señales, pero no se me dan. Entonces, frente a lo de descansar, creo que cuando lo asumimos desde este punto, como tú lo dices, de energético, desde lo etéreo, entendemos que la energía no descansa, pues, o sea, todos estamos siempre en constante movimiento y ellos desde esa alma, siento yo que también están evolucionando. Y dos, desde esta parte de no he podido encontrar las señales, creo que también va mucho, Moni, en el tema de cómo a veces creemos que las señales van a llegar tal y como nosotros y nuestra El mente control, se las claro. están imaginando. Exactamente, entonces ahí entra como ese control de querer incluso controlar esas señales y de las expectativas que nosotros le ponemos como, ay no, es que quiero que me digas, sí, hoy, no sé, sí, sí, voy a viajar. Pues si creemos que se nos va a aparecer todo como súper mágicamente o que se nos va a aparecer aquí la persona o que alguien nos va a hablar igual a él y realmente esas señales y esa conexión no se da tan así. Son dos temas importantes, muy importantes. Uno, bueno, mira que vuelve y se enmarca en el control. Es que lo que más tenemos que trabajar los seres humanos, porque entonces no es no planear, no es no dirigir nuestra energía, no es no intencionar nuestros deseos, no es no tomar acción, pero es como, me encanta la palabra en inglés porque suena mejor el concepto, es como surrender, o sea, no es de me rindo, pero es me entrego con toda la fe, la convicción de que eso por lo cual yo estoy trabajando va a suceder en el tiempo, en la forma y en el espacio, con quien sea, de la manera perfecta. ¿Por qué? Porque hay una ley universal energética que se llama la ley de la correspondencia. Entonces, dentro de este proceso de duelo es lo mismo que, no sé, que o montar a caballo. Montar a caballo va a ser kitesurfing, las dos. Si montas a caballo y tú coges las riendas del caballo y jalas hacia atrás, ¿qué va a hacer el caballo? O frena, o se para en las patas, o si está más educadito, camina hacia atrás.
pero al contraerte, el caballo lo que va a hacer es que te va a mandar a volar, si tú no eres, pues estás en conciencia de lo que está pasando. Lo mismo si tú te montas en una tabla y te pegas de una vela, para que la vela avance hay que soltar, release, ¿cierto? Como a soltar un poquito y dejar que se vaya. Darle la dirección y dejar que se vaya. Si tú aprietas la cometa se va a venir y tú vas a salir volando. Y así es la vida. Hay que intencionar, direccionar la energía, pero tener la certeza absoluta de que lo que va a llegar de la manera más correspondiente. Y en estos procesos de pérdida, de duelo y de relación con el ser trascendido es exactamente lo mismo. Sí hay un proceso y digamos que yo me acojo un poco más a lo que yo siento y a lo que también he estudiado y ahora con mi abuela lo he validado, porque en el momento que ella se murió, bueno, no, este año también se murió una amiga cercana y apenas las dos trascendieron, a las dos yo les pedí lo mismo, hey, quiero que me cuenten el paso a paso de todo esto, ¿cómo es este paso a paso? Y las dos me fueron dando un manual de cómo sucedió y luego me conecté con uno de mis guías espirituales que es un monje de la India y me terminó de explicar el proceso. En realidad aquí nosotros no dejamos que el cuerpo tome unos días, 3, 4, 5 días para que se separe la energía del cuerpo, sino que inmediatamente vamos a los procesos de cremación o lo que sea, pero el cuerpo sí se toma unos días en desprenderse de la energía o la energía del cuerpo, aunque normalmente ese Ok, proceso lo venimos haciendo antes, estemos en enfermedad o no, el alma ya empieza a reconocer, hacemos un proceso como de conexión con nuestros seres, digamos, voy a seguir poniendo los ejemplos de mi abuela. Ya mi abuela desde hace un tiempo veía a mi abuelo que se murió hace muchísimos años, veía a sus hermanos, eh, como que ya empezaba a ver ese, y ellos van y vienen en esa conciencia hasta que el alma dice, bueno, ya estoy lista, y el alma se toma unos días en salir. Ahora, sale, pero sí es importante que esos primeros días elaboramos muy bien quienes quedamos esa relación de sufrimiento, de apego, que obviamente hay que tener mucha conciencia para, no hacer, para hacer esto. No quiere decir que no vamos a llorar, que no vamos a extrañar a este ser querido, pero sí incluso hay unos rituales desde estos temas energéticos para uno mostrarle al espíritu que se está yendo que sí se fue. ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, ok, normalmente se toman 17 días a 21 días en que el alma misma, el espíritu, perdón, pues es el alma, que el alma misma se dé cuenta que ya no está ahí, porque sigue viendo la escena. Y como los familiares se quedan llorando, es como que ellos quieren estar en la escena todavía. Entonces hay unos rituales muy bonitos y es muy simple. Por ejemplo, ¿qué era lo que le gustaba a la abuelita comer? No, pues arepita con un cafecito. ¿Dónde se la comía? En tal parte de la casa. Ah, bueno, entonces llévale esa comida ya a medianoche, y convócala a ella y muéstrale. Le pones la comida, pones una foto de la persona. ¿Para qué? Para que el alma que está acá, cuando vea que no está, hace como sí, ya me fui, un clic. un Y clic. ahí ya Ujú, empiezan otro ok, proceso. Entonces, esa parte de soltarlos o no soltarlos, creo que va muy desde nosotros adentro, pero sí, ellos también viven un proceso, entonces permitir ese proceso, pero de nuevo, como lo que te digo es, ellos se manifiestan y yo siento que aunque estén en cualquier parte del proceso, ellos eligen también cuándo manifestarse o cómo. Esta amiga que se murió al principio estaba muy aquí y ya después de un tiempo me dijo, no, ya me fui a otra dimensión, ya estoy aquí, ya por otro tiempo, por ejemplo, como ella ya lleva más tiempo, me decía, ya entré a este nivel y me iba explicando y yo sentía como la energía de ella se desprendía como de la densidad y ya incluso no quería tener tanta conexión aquí, porque también ella canalizaba y todo, entonces le hablaba a todo el mundo todos los días, se le aparecía a todo el mundo y ya después se fue avanzando en ese proceso. Pero ellos descansan y finalmente están ahí para tener la relación con nosotros, entonces también podemos nosotros elegir tener esa conversación con ellos cuando estés lista, abuela, cuando sientas, papá, yo quisiera tener esta conexión contigo y entre los dos diseñar como tú lo haces con gozo y disfrute. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a jugar? Vamos a jugar a que qué, a que yo te pregunto y mañana me sí. tienes una sorpresilla. Así, o sea, no tiene que haber, si había rituales cuando estaban juntos, pues los mismos y crear esa comunicación y ese estilo de mensajes entre ustedes, confiando en que la respuesta se va a dar siempre, aunque sea en la manera en la que no lo esperamos.
Exactamente, soltando un poco las totales. expectativas de cómo nos imaginamos esa señal o ese mensaje, pues porque claro, uno quisiera que se le apareciera aquí en la esquina parado y uno le volviera a Hay ver gente la que sí lo ve cara, pues así, y recordar de nuevo pero esto. no todo el mundo. Exacto, pero claro, entonces es lo que uno dice, exactamente, pero es lo que uno dice, o sea, uno piensa que va a llegar así, pero yo me he dado cuenta en este juego que yo siempre hago con él, que nuestras señales han sido también muy de lo que yo soy capaz de percibir, ¿cierto? Entonces, digamos, yo sé, por ejemplo, que mi papá no me va a dar nunca, pues pienso yo, pero no me va a dar una señal, digamos, en algo matemático o numérico, porque sabría Entiendo. que yo no sería capaz de descifrarlo, exactamente, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces no me lo va a dar en ese medio porque sabe que no. ¿Cómo me lo da? En la forma en las que yo las puedo entender o que yo las puedo Totalmente. coger y puedo decir como, ah, esto eras tú. ¿Y cómo es? Leyendo, porque yo soy de las que lee todos los letreros, todas las cositas, por ejemplo, cuando va en un carro, entonces me lo da en forma de letreros, en forma de músicas, en forma de olores, porque por ejemplo, yo estoy como muy conectada a la loción de él, entonces me he encontrado la loción de él en los espacios como menos posibles que me puedan oler a él. Entonces es como cuando uno suelta las expectativas y se conecta mucho con la intuición, creo que ahí puede percibir más fácil esas señales. Y también de lo que estábamos hablando ahorita, es válido también la persona que no quiere tener Ok. esa conexión o que dice simplemente como para mí es está descansando, yo estoy bien acá, yo sigo mi vida acá y te extraño y todo y te oro por decir algo y esa es mi manera de conectarme contigo, pero no veo nada más como una señal, porque entiendo que tú estás en otro, o sea, estás en otro lado, estás Dimensión. en otra dimensión. Y me pasaba, por ejemplo, ayer que lo hablaba con mi novio, que yo le decía como, que había una mariposa en el cuarto y yo le decía, mira, ahora estoy aprendiendo a entender que mi papá y yo también nos podemos comunicar con mariposas y él, o sea, él me pone mucha atención en todo lo que yo le digo. Y él es, por ejemplo, él ahora ve una pluma y es como, ay, mira, tu papá, o sea, él. Pero él, para sus propias experiencias, o por ejemplo, para su papá que también trascendió, yo le decía como, "Ay, pídele una señal a tu papá, dile algo, todo. Y él era como, no, yo no quiero, él está por allá, él está en otro lado. Entonces es también entender cómo todos podemos manejar este tema de diferentes maneras, siempre y cuando entendamos que realmente como que no estamos solos porque lo único que estamos es en diferentes como estados de materia, le diría yo. Nosotros estamos en forma de cuerpo, pues ellos simplemente ya están desligados de esto. Claro, y sabes que ahí se conecta esto mucho con ese tema de observarnos, porque así como todos podemos hablar con nuestros muertos, podemos ver la energía, podemos hablar con nuestros ángeles, sanar, todos los dones espirituales los tenemos, todos los, de nuevo los estamos es como desbloqueando en cada vida. Cuando la gente llega, ay, bueno, ¿cómo me comunico con mis ángeles o con mi abuelita? Observa tus sentidos. Sí, tú ahorita yo lo dijiste muy bien, lo mío es visual. La otra persona, yo también soy como tú, yo leo y como que en la valla de las palmas, yo, bien, mensaje, ¿cierto? La canción, Sí, yo, ay, no, total. necesito, me pongo la canción Sí. y la frase así como que me la voy a tatuar. Eso habla, hay personas que son también muy sensitivas, por ejemplo, cuando uno siente estas energías, por ejemplo, a mí se me para así como el pelo, como que se me electrocutara el pelo, siento escalofrío. Hay personas, una niña que trabajaba conmigo también que fue desarrollando todos estos dones, ella veía a los muertos, ella decía, ay, estoy viendo un niño vestido así, veo un ángel así. Yo, por ejemplo, lo que veo son formas de energía, bolitas. También otro de los dones espirituales es a través de la telepatía, la claripercepción, que es como no, pues mi papá no me dice nada, pero le pregunto, pues, papá, tal cosa, no, pues mi papá no me ha respondido nada, ni con plumas, nada, pero al otro día me levanté como, sí, hay que firmar el contrato. Eso se llama claripercepción, o sea, entran y se conectan con nosotros. Yo, por ejemplo, a mi abuela no la veo, pero mi abuela y yo todo el día conversamos en la cabeza, tanto que a veces yo digo, no, para, ¿será que yo me estoy inventando todo eso? Y ¡tin! Me dice una frase así que digo yo, no me lo estoy inventando. También a través de los sueños es otra de nuestras formas de conectar con otras dimensiones. Entonces, también a la persona le llega el mensaje, primero, con el sentido o ese don espiritual que más tiene activado y como lo necesita recibir. Si yo soy una persona ansiosa o que me da miedo, no, que no se me aparezca la pluma, el pájaro, ni nada, yo dormidita, mis guías, mis abuelitos muertos, mi papá, me dan los mensajes y yo al otro día o me levanto con la claridad o con la serenidad o me siento acompañada y simplemente ese mensaje
entra como tiene que entrar. Entonces al final es tener la intención, ya sea de querer conectar o no conectar con otras dimensiones, todo lo que hay ahí arriba, y soltar totalmente las formas de cómo va a ser, va a llegar, no va a llegar, va a ser así. Conéctate mejor con lo que estás sintiendo. Ve, cuando convoco a mi papá, me entra paz. Ah, qué rico. Ve, cuando pienso en mi papá, papá, que hoy sea un día divertido, vamos a divertirnos juntos y sientes diversión. ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacer nada sin que nosotros se los pidamos. De nuevo, respetan nuestro libre albedrío. Si tú le empiezas a decir, papá, háblame, 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 él va a buscar mariposas, pájaros, caballos, sonidos, canciones, todo porque tú le estás haciendo, háblame, 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 hasta que esa conexión se haga verdadera y certera. Pero también está la elección de no quererlo hacer o no quererlo hacer consciente y también es parte del proceso. Total. Bueno, y ya cuando uno, digamos que trasciende un poco o pasa este momento de la muerte de estas personas a quienes amamos y entramos como en esta fase de duelo que seguimos todavía muy conectados, entendiendo que el dolor es, pues como, mejor dicho, está ligado a nuestra condición humana, pero nos quedamos demasiado conectados con ese sufrimiento. ¿Cómo puede hacer uno desde este entendimiento, cierto? Que obviamente no es fácil, no es como que un día te levantes y tú digas como, ay, bueno, si yo lo pacté así, entonces pues ya listo, o sea, mi alma sabrá qué hace, no. Pero ¿cómo puede uno desde ese plan del alma intentar desprenderse de ese sufrimiento para poder vivir o darle paso a experimentar ese dolor? El plan del alma al final es el propósito de lo que venimos a hablar, que vuelvo al principio, es disfrutar de esta existencia y saber que soy un ser creador. Esta es la máquina de la creación. Entonces, la única manera que yo veo posible es elegir. Cada 10 segundos, elegir. Estoy triste y no puedo con este duelo. Ok, quédate ahí 8 segundos. Y al segundo 10, ¿qué elijo? ¿Volverme a quedar ahí? Bueno, me puedo volver a quedar ahí. Y puede que me quede ahí 30, 40 segundos y después diga, no, me paro y vamos con toda. O cada 10 segundos digo, elijo estar conectada con la divinidad, elijo, y simplemente lo tengo que decir, elijo entender el propósito de la muerte de mi papá, elijo que vengan herramientas nuevas para yo, mira, pues por ejemplo, mira tu situación, eh, se abrió un mundo de conciencia, de espiritualidad, abres un proyecto como este donde empiezas a educar y acompañar a la gente en los procesos, eso fue pactado con tu papá. Más allá de lo personal también, Sí, mi hija, total. yo voy a irme para que tú trabajes este tema y te des cuenta de este y te des cuenta de este otro. Entonces, desde ese lugar hay que hacer elecciones todo el tiempo y no solo del duelo, de las situaciones difíciles, Caro, de todo. Cada 10 segundos puedo elegir, me conecto más con mi ser infinito, me conecto más con mi ser creador, libero de mi cuerpo este dolor, libero de mi cuerpo esta enfermedad. Cada 10 segundos, esa es la vida del observador, esa es la vida del meditador. Me veo y tomo decisiones, no juzgo nada porque todo es neutro. Ah, entonces si me quedo 40 segundos eligiendo que voy a llorar está mal. No, está excelente, es tu elección y lo necesitas en este momento. Pero pues si después de 4 días sigues ahí y ya tienes la información, pues ya te vas a enfermar y te va a tocar hacer otras elecciones. Entonces siempre recordar que tengo el poder de elegir y de preguntarle al universo qué más es posible y cómo puedo hacer que esta situación mejore, porque el universo me responde a mí ante las preguntas abiertas. Entonces, si yo le digo al universo, ¿cómo esta situación puede mejorar? Yo no sé, pero el universo me puede dar muchas formas. Me da la claridad, hago un curso, oigo este podcast, me habla el ángel o simplemente me empiezo a educar para poder sacar esta duda. No sé, hay muchas formas, pero siempre nos invitan a la expansión de la conciencia, a que mi cuerpo energético, que es así, cada vez haga esto, se expanda, se expanda. Si no, las experiencias de dolor lo que van a hacer es que me contraen y el universo se está expandiendo, entonces voy en contravía. Siento la muerte literal acá. Y que ahí hay algo también súper importante, Moni, y es que nosotros los que todavía estamos acá, siento yo y como que siempre soy muy enfática en esto, y es que si seguimos acá es porque todavía nuestra misión o nuestro propósito tiene muchas cosas que seguir expandiéndose, como tú lo decías. Y si nosotros, por el contrario, como que permitimos que estas situaciones de dolor, como que literalmente nos tiren al suelo, entendiendo que es normal también, ¿cierto? Y que hay que permitirse esos momentos en los que uno No dice doy. como, no quiero hacer nada. Exacto, pero como que si no tratamos de buscar ese, ok, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué está pasando? O sea, cómo voy a salir de aquí? ¿O cómo voy a empezar a hacer cosas diferentes, así sea pequeños pasos todos los días?
realmente el resto de misión que nos queda, siento yo que va a ser como mucho más larga, pues porque lo que vamos a hacer es como que, lo que tú decías, ese universo se está expandiendo y tú te estás haciendo más pequeñito y luego como que te toca hacer más esfuerzo para tratar de, pues como de llegar a ese equivalente o de equiparar. Mm, las elecciones. Las elecciones acortan el camino o hacen que ese camino largo sea más placentero, porque incluso el camino bien corto puede ser pues arrodillada y sobre piedras y alambres de púa. ¿Qué quiero elegir yo hoy? Quiero elegir, aunque esté, porque cuando uno está llevado, uno se tira pues a la cama y no quiere ni el helado pues que a ti te gusta. Bueno, se permite eso, pero en el mínimo momento de claridad, por lo menos decirle al universo, universo, elijo salir de esto, no sé cómo, no sé cómo, siento un dolor muy fuerte, no tengo herramientas, muéstrame tú cómo. Y eso es activar la conciencia universal para que como uno lo llame, Dios, universo, ángeles, el abuelito que se murió, puedan venir y acompañarnos porque nosotros estamos sostenidos por el universo, pero no nos damos cuenta porque tenemos esa falsa idea de que estamos separados de todo, del Dios, de la energía, de los otros. Entonces, cuando yo creo que estoy solo y que estoy abandonado, siento que tengo que sufrir y que mi camino es difícil, me comparo y entonces el sufrimiento se vuelve una permanente y una constante en mi vida. Pero cuando yo digo, ok, y quizás no lo entienda porque decir, ay, no, tranquila, el universo te sostiene, no, como que, a ver, ¿de qué estás hablando? Yo estoy en un duelo bien bravo y vos diciéndome esto, pues, no, simplemente coge esa idea y incluso empieza a probarlo. Listo, el universo me está sosteniendo. A ver, pues, ponga después a trabajar. A ver, universo, energía, funcione. Que yo necesito salir de esto. No sé cómo, pero mándeme las herramientas. Y yo te aseguro, Caro, porque esto yo lo hice en consulta por 15 años, que cuando uno activa las preguntas y activa las preguntas al ángel, al universo, a la abuela que se murió, al que sea, la respuesta llega porque llega. Y entre más certeza Total. haya, no de cuál va a ser la respuesta, pero de que llegará una respuesta más rápido y de las maneras más increíbles llega. Ese es el verdadero arte de la manifestación, es tener la convicción y la creencia de que lo que yo necesito para mi evolución y para mi desarrollo va a llegar. Moni, para finalizar, porque ya después de eso uno ya con qué sigue, no mentiras, pero para finalizar, a todas las personas que en este momento nos están escuchando y que quizás están en este proceso de entender también su vida o de aceptar como las cosas que pasan en su vida desde un plan perfecto de almas o un plan perfecto de Dios o que construimos pues como con ese amor infinito e incondicional, como qué mensaje, qué tip o qué consejo se les puede dar como a estas personas para que cada vez vayan como sintiendo más o permitiéndose sentir más ese dolor y entendiendo que incluso en el dolor más oscuro o tenebroso, por así decirlo, hay siempre una ganancia. Bueno, hemos dado muchos tips, pero siento que el último puede ser vivir un día a la vez. Simplemente entregarse a la experiencia hoy. Si hoy estoy triste, pues hoy lloro. Si mañana quiero un helado Persimmon, me lo como. Si mañana llega este podcast, exacto, publicidad política pagada. Si mañana llega este podcast, entonces lo escucho y dejo que me entre. Sin filtro, en el sentido de que pues lo voy a oír todo, pero con mi filtro interno, es decir, me conecto con lo que me resuena. No esperemos a ver mañana, o sea, la psicología habla de, y tú me corriges, pero lo que yo he estudiado es que el proceso de duelo es como una cosa así, como una onda así, y uno tiene una caída, y normalmente es un periodo que hablan de 2 años, 2 años y medio. No, pues donde yo me pasara mis duelos de la vida en esa Carolina, no habría salido de una. Uno con las elecciones puede acelerar los Total. procesos, y la elección es eso, la elección puede ser, ok, hoy voy a vivir un día a la vez, con toda la emocionalidad que hoy traiga, pues que hoy esté triste, mañana esté súper feliz, le voy a permitir a mi cuerpo que me muestre lo que está sacando, porque mi cuerpo es mi amigo a través del cual esas emociones surgen. Entonces observo, tengo dolor de estómago, tengo dolor de cabeza, mi tristeza me tiene con gripa, ok, le permito al cuerpo sacar esa emoción, nombrar esa emoción y todos los días hago una elección diferente de, ok, ¿cuál es la energía con la que quiero vivir hoy? Y vivo un día a la vez, un día a la vez. Y yo siento que en ese proceso
o con esa metodología los procesos se aceleran bastante porque estás conectando todo el tiempo con tu yo infinito que lo sabe todo, que lo puede todo, que lo recibe todo, que lo da todo, que lo es todo, pero no lo tienes que hacer consciente, simplemente menciónalo. No, total, eso es. Y cuando uno se permite también como entender ese aquí y ahora y ese día a día con cada emoción que venga, con cada cosa que venga, también le pone uno como fecha de caducidad de las Total. cosas. Entonces, es decir, yo me voy a permitir este día para llorar, pero yo sé que a las 12 de la noche se acaba y ya. Pero lo que necesito hoy es llorar hasta que se me seque toda el agua que tengo en el cuerpo. Entonces también le vamos poniendo como mucho límite y no dejamos que se perpetúe como ese sufrimiento y empezamos a conectarnos como con ese dolor que va a quedar, que muchas veces va a salir, que por ejemplo a mí me pasa, a veces no sé, tengo cosas nuevas que me recuerdan a mi papá. Y como que le da a uno esa cosita como de, ay, de extrañar, de nostalgia, de todo eso es normal, pero uno ya empieza a conectarse de formas diferentes porque precisamente es como las elecciones que uno hace de cómo recuerda. Moni, gracias, gracias, gracias de verdad por estar aquí, por abrirnos la mente tanto con esas palabras y con esa ya sabiduría que Ay, Caro, tienes. no, gracias a ti de nuevo, porque creo que esto es un espacio que necesitamos y es como poder ver el duelo de una manera distinta y que no es solo cuando perdemos a un ser querido. Así como morimos permanentemente, estamos en duelo permanente a nuestras ideas, a nuestras creencias, a las relaciones, a los sueños que a veces tenemos. Entonces, aprender a conectar con la resiliencia interna que nos permite trascender esos momentos de dolor es lo que nos va haciendo más fuertes también como seres humanos para recordar esa esencia que ya tenemos, que todo en nuestra vida es posible, solo necesitamos desearlo, solo necesitamos pedirlo. Entonces, que el duelo sea una catapulta también para los procesos de conciencia. Total, así es. Mil gracias, Moni. Y como tú bien lo decías, que es también lo que yo digo siempre para finalizar estos episodios, y es quédense con lo que resuene con ustedes, con lo que se conecte, con lo que necesitan en este momento. Quizás en 2 meses, si vuelven a escuchar este episodio, van a encontrar o se van a conectar con frases nuevas con las que quizás no se conectaban antes, y con esas que se conectaron, quizás ya no les van a hacer tanto ruido o tanto sentido. Así que siempre tomen lo que necesitan en ese momento y lo que su alma les pide en ese momento. Y bueno, nosotros nos vemos y nos escuchamos en otro episodio el próximo jueves de Otro Manual para el Duelo, el podcast.